¿Alguna vez se ha puesto a pensar que las personas tóxicas que están muy de moda son las personas que menos disciplina tienen en su vida? Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarle. Y mire, estamos aquí, seguimos meditando acerca de los buenos hábitos y la disciplina, entendiendo que los hábitos vienen de la disciplina y la disciplina viene de la constancia. Y hablábamos en la introducción de este video acerca de las personas tóxicas. ¿Quiénes son las personas tóxicas? Las personas tóxicas, y voy a hablarle en un lenguaje muy coloquial, tienen dos características, ¿sí? Se ponen todos los sacos y ningún chile les embona, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo toman como ofensa o como ataque y que nada les gusta y no hay manera de complacerlos. ¿Y sabe por qué es esto? Porque muchas veces tienen un problema, no me gusta decirlo de autoestima porque esa es como una gran excusa. Tienen un problema de que realmente no saben quiénes son y no tienen una idea del potencial que tienen y de lo que pueden hacer. Entonces lo que hacen es que se la viven viendo y juzgando la vida de los demás y en vez de hacer algo por sí mismos, se la viven en conflicto con la vida. Y este video, aunque no es para hablar de la gente tóxica, es muchas veces un recordatorio de esas áreas de su vida y de mi vida, ¿sí? En donde no estamos siendo disciplinados, en donde no estamos siendo constantes, en donde no estamos permitiendo que el carácter de Dios entre. Fíjese, si nosotros tuviéramos que escoger una cita bíblica que describiera a las personas tóxicas, esa está en Proverbios 25-28. Dice, una persona sin dominio propio es como una ciudad con sus murallas caídas. Así de sencillo. Por todas partes les llegan los ataques, por todas partes se hacen las víctimas. Por todas partes los hieren y tienen que defenderse de todos porque no hay murallas que los protejan. ¿Qué son esas murallas? Nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra semejanza con Dios, si lo pensamos detenidamente. Pero mire, hay cosas que hay veces que se nos antojan difíciles, porque hay una palabra también que habla de lo contrario en la Biblia. Proverbios 16:32 dice, mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener dominio propio que conquistar una ciudad. ¿Qué quiere decir esto, amados? La paciencia. Hay mucha gente que confunde la paciencia con la tolerancia. La paciencia es el saber lo que va a pasar y tener la capacidad y las ganas de esperar a que pase. Y también de proveer los recursos para que pase. La tolerancia simplemente es aguantar. Pero cuando estamos en situaciones difíciles le decimos, ¡ay Dios, dame paciencia! Dice la Biblia que la paciencia viene por medio de la tribulación. Quiere decir, tenemos que aprender a pasar por cosas difíciles para poder aprender a ser pacientes. Y la paciencia es una rama de la disciplina. Porque mire, fíjese cómo les llaman a las personas que se enferman y llegan a un hospital, les llaman pacientes. Y depende de su actitud más que de los médicos el que salgan de ese hospital bien. Si son pacientes, porque hay gente que es impaciente, hay gente que sufre, hay gente que va a todo menos a curarse a los hospitales porque es muy fácil echarle la culpa a los demás. Y entonces hay quienes entran y salen diciendo, pues salí peor. Hay gente que sufre el carácter de la gente a su alrededor, en vez de observarla y saber que se va a comportar de una manera y simplemente dejarlo pasar. Es también un acto de disciplina. Y les recuerdo, hemos estado platicando porque hace muchos años, cuando yo decidí empezar a adoptar mi proceso de disciplina y sobre todo en mi fe, lo hice basado en una cita que leí que dice, la disciplina comienza con el dominio de tus pensamientos. Si no controlas lo que piensas, no podrás controlar lo que haces.
Una persona tóxica no controla lo que piensa, por eso no controla lo que hace. Un paciente que no está consciente del proceso del que tiene que pasar, tampoco va a poder controlar su proceso para sanar. Y hay gente que se la vive enferma porque pareciera que les gusta estar enfermos. Perdóname, pero nunca he visto esas personas hipocondríacas que de todo se enferman porque no tienen un dominio propio y porque no tienen la disciplina de ir a conocer la palabra de Dios y decir, mira, si Dios es poderoso, yo soy poderoso. Aquí lo decía, más vale ser paciente que poderoso. Más vale tener dominio propio que conquistar una ciudad. Más vale saber callar a tiempo. Más vale tener siempre la palabra adecuada para responder. Más vale tener la disciplina de escuchar antes de tener que tener la necesidad de decir algo. Yo conozco mucha gente que cuando uno le está hablando están pensando en la respuesta antes de pensar en escuchar. Y es bien desagradable hablar con esa gente. Y le voy a decir, yo era de esas personas que no sabía escuchar. La disciplina tiene mucho que ver con el enseñarnos a escuchar. Porque entonces vamos a aprender a conocer y amar a las personas. Se lo dejo de tarea, nos vemos mañana.